Gracias, Katy. 7:28. Catherine Gray dándonos los adelantos de lo que nos están ya preparando en Matutino Express. Ya está todo el mundo justamente en los estudios para revisar exactamente lo que tienen para esta jornada. Así que atentos ustedes. Mientras tanto, nos vamos a los temas que tenemos ya planificados para hablar. Hoy hemos puesto sobre la mesa la pregunta para ustedes: ¿qué proponen para mejorar el proceso de elección de las comisiones de postulación? Y hemos tenido una cantidad de ideas de lo más interesante, pero tenemos a una experta que ha estado con nosotros dándole seguimiento a este tema, también a los grupos de colegiados que participan en esto y todo lo que se da cuando ya ha iniciado la selección de un profesional para un cargo público. Así que ahora le vamos a contar. Carmen Aida Ibarra está con nosotros, ella es directora del Movimiento Pro Justicia, y hablamos de una propuesta para reformar la ley de comisiones de postulación, que debería ser el tema de nuestra agenda. Carmen Aida, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Carmen Aida. ¿Cuál es lo que ustedes consideran como algo toral, sustancial en todo este tema de la ley de comisiones de postulación que puede empezar a ayudar, a darle cara vuelta a estos procesos que siempre dejan más sinsabores que aciertos? A ver, es complicado plantearlo porque cabalmente el punto toral que debiera ser modificado para que haya una mejor postulación de candidatos y elección de autoridades no necesariamente depende de leyes o de normas constitucionales, sino que depende de la ética de quienes participan en estos procesos de postulación, y eso obviamente no es reformable o legislable, aunque exista una norma constitucional al respecto. Así que es bastante complicado. De manera que a lo que nosotros estamos apostando es a atacar ciertos espacios a la arbitrariedad y a la discrecionalidad que existen actualmente, a manera de ir cerrando esas posibilidades. Pero el meollo del asunto se resuelve mediante la ética de las personas que participan. Y aun cuando algunos dicen que como lo que se corrompió fue la academia que participa en eso, o las representaciones gremiales, que entonces hay que expulsarlos del ordenamiento constitucional, la participación de ellos, pues sí, seguramente habrá que probar un modelo de esa naturaleza, pero si no cambiamos la ética de quienes van a participar en la nominación y en la selección final, entonces siempre vamos a estar quejándonos del modelo, cuando en realidad son otro tipo de factores. Pero bueno, tenemos que apuntar hacia lo que es posible en estos momentos, y en estos momentos lo que es posible y viable, o tendría que serlo, es reformar la ley ordinaria para tratar de atacar tanto como se pueda desde la ley ordinaria esos comportamientos gremiales o académicos o políticos que nos dan las cortes que no nos merecemos, pero que son las que tenemos. Uno de los principales temas que hemos visto, Carmen Aida, es esta vinculación que existe entre la parte política y la parte que en este caso debería estar completamente alejada, que es un proceso realmente, pues debería ser hasta cierto punto un proceso más transparente, sin ningún tipo de injerencia, pero no ha pasado. Alguien ayer decía en una radio local que hace un tiempo, cuando estaba pues la posibilidad de ser parte del Colegio de Abogados, era un orgullo. Ser parte de un grupo que se postulara era un orgullo. Hoy por hoy es una forma en la que pueden hasta desprestigiar la carrera que han forjado. ¿A qué se debe que en este momento estén tan mal vistos? ¿O es acaso que ya quedó a todas luces que allí se hacen componendas que nada tienen que ver con la transparencia de un proceso como estos? Siempre ha habido intereses que digamos que se hacen notar en el flujo de las corrientes políticas y gremiales, de manera que eso no debe asustarnos. De hecho, la justicia y la política no debieran estar absolutamente separadas. Una no puede existir sin la otra, pero la política en el buen sentido. No estamos hablando de la politiquería, ni de la política partidaria, ni la política de elegir a los que me van a cuidar las espaldas, sino el proceso de elección de este tipo de autoridades es un proceso político. Y aun cuando reformemos la Constitución más adelante, o cuando se reforme la ley, siempre va a seguir teniendo un alto contenido político
este tipo de procesos. De manera que lo primero es no estigmatizar la política como un componente del contexto en el cual se mueve la administración de justicia. No verlo como sucio. Sí, pero lo que sucede es que lo que sí tenemos que combatir son esos comportamientos sucios, espurios, realmente asquerosos, que se dan desde grupos gremiales, desde grupos de la academia, no solo desde los partidos políticos, aunque también, por supuesto, de los partidos políticos, que terminan dándonos unas autoridades y unas instituciones que en realidad funcionan de manera perversa, porque cuidan más los intereses de quienes los pusieron ahí y no de la sociedad. De manera que cuando el componente político esté orientado a gestionar el bien común y no solo de algunos grupos de poder, porque aquí en realidad con esta manipulación alrededor de las cortes no se favorecen o no se benefician únicamente partidos como Patriota o Líder que hicieron esta componenda para integrar cortes, sino también salen beneficiados otra serie de actores que incidieron en todo este proceso desde la elección de representantes del Colegio de Abogados. Entonces, nos rasgamos mucho las vestiduras diciendo es que la componenda entre Líder y Patriota, sí, por supuesto, hay que cuestionarlo y criticarlo, pero ¿por qué no vamos a criticar a aquellos decanos que son los que desde las comisiones de postulación representan esos intereses espurios o representantes gremiales, que es lo peor? A ese punto quería aterrizar, Carmen Aída, el tema de los decanos y las universidades. Vamos, creo yo, como por 17, 18 universidades, por ahí, ¿no? Por ahí, tal vez unos 15 o 16. En el último semestre del 2014 se aprobó una más que tendrá su sede en Petén. O sea, ¿hasta cuándo la academia va a estar vinculada a esto? Porque o sorpresa o coincidencia, lo primero que hacen es crear una facultad de derecho para tener precisamente incidencia y representante en las comisiones de postulación. La única manera de frenar esto es que el Consejo de la Educación Superior, que es el que ve todo este tipo de aprobaciones, pudiera ser más rígido en cuanto a qué tipo de universidades se está aprobando y cómo se compone esa universidad. Entonces hay que girar la atención hacia cuáles son los intereses también que están primando en el Consejo que autoriza la creación de las universidades, para examinar también ahí si no hay negocios y componendas al respecto, porque no es posible que aprueben esto como si fuera venta de chicles, manías, habas y poporopos. O sea, tiene que haber un cuidado sobre la calidad. Y luego... Que hay que aclarar, es el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala quien aprueba esto. Pero hay otro tipo de actores que están también involucrados en esto. O sea, no es solamente lo que sucede en la Universidad de San Carlos. O sea, la Universidad de San Carlos está por todos lados y toma las decisiones en una serie de cuestiones, pero tenemos que ver que hay muchos otros actores que influyen en esto. Y la otra situación es ponerle atención a esto, ponerle atención a una reforma constitucional que ojalá no se dé este año, sino más adelante, en donde podamos buscar un mejor mecanismo para la elección de autoridades. Pero mientras no haya una reforma constitucional, vamos a tener que seguir lidiando con las comisiones de postulación. Y cabe un llamado a la comunidad universitaria para que ponga ojos sobre sus rectores, para que ponga ojos sobre sus decanos. Y la otra cosa es, no le echemos la culpa a la constituyente, porque en realidad la constituyente, cuando redactó la Constitución en el año 85, definió un mecanismo en donde toda la responsabilidad de la elección iba al Congreso de la República. Fue después del serranazo con la reforma constitucional que dijeron, bueno, vamos a darle esto a la academia y al gremio para que esto se sanee, porque como el Congreso era el que había electo a la Corte encabezada por Rodil Peralta y en ese momento era pues la evidencia del mal, ¿no? Entonces se lo quitaron al Congreso parcialmente y se lo dieron a la academia y a los gremios, y lo que sucedió con esto fue que se terminó corrompiendo
toda esa vertiente académica y gremial, y salió peor la cosa, porque ahora ya no son solo partidos políticos, sino son otra serie de grupos los que toman parte en esto. Así que pareciera que se propagó esa corrupción. Estaba solamente en un sitio y se extendió. Ahora, Carmen Aída, tristemente no se puede hacer, y bueno, como usted decía, tal vez no se vaya a dar en este año electoral una reforma constitucional. Sin embargo, sí hay pasos que debemos dar para tratar de fijar las bases acerca de cómo debemos trabajar con las comisiones de postulación y en donde sí podemos participar ciudadanos, estudiantes, como usted decía, y más. ¿Cuáles serían esos pasos y qué podríamos hacer a estas alturas y tal como están las cosas? Bueno, miren, lo ideal sería, viendo que el principal problema en los procesos de postulación son las corrientes académicas, no todas, por supuesto, y las gremiales, yo diría que hay que ponerle mucha atención a la comunidad universitaria para que exija por la vía de rectores y decanos una mejor conducta. Y por el lado del Colegio de Abogados, eso es tan difícil porque está tan corrompido por los grupos que están encabezando esto. Vean, esta misma semana va a haber elección de nueva junta directiva, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Y la verdad es que lo que vemos es que se evidencia cómo hubo una amplia negociación súper encadenada que incluyó la elección de representantes con los mismos grupos, la elección de representantes a las comisiones, las componendas en las comisiones, las componendas en el Congreso, y ahora terminan de amarrar el nudo con la elección de autoridades o líderes del colegio. Los mismos que, o algunos de los que estuvieron en las comisiones y fueron parte del conflicto de interés, de yo te doy, tú me das, de yo te elijo, tú me postulas, de hecho, mencionaba ayer al rey del tenis. Exactamente, entonces están los mismos grupos y cualquiera que gane va a ir con intereses. Y de verdad que da pena ver cómo abogados jóvenes, que uno los conoce y son inteligentes y que han tenido un buen desempeño en donde han estado, estén poniéndose al servicio de un grupo o del otro. O sea, cuando debieran estar pensando en cómo construir, siendo jóvenes, una trayectoria ética, profesional, que más adelante los catapulte a puestos más altos por su excelencia profesional, por su ética profesional, por su trayectoria, y no porque estén al servicio del rey del tenis o, en este caso, algunos al servicio de Gustavo Herrera o del presidente del ICS. Ahora bien, en todo este proceso que hablamos, estamos hablando tan solo de uno de los eslabones, pero al final es el presidente de la República quien, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General, el que termina dando la decisión y el visto bueno. En todo este proceso, Carmen Aída, que inició en el año 2014 para renovar funcionarios, vimos que de antelación se conocía ya qué lista iba a presentar la postuladora para magistraturas de corte. Ya se sabía que Tel Maldana iba a ser la fiscal, ya se sabía que don Carlos Mancos iba a ser el control. Sí, o sea, estamos ante un proceso de chiste, entonces, ya solo puro formalismo porque ya se sabe quién va a quedar. Pues francamente sí, porque la selección depende de esa parte subjetiva a la que yo me hacía referencia al principio, porque podemos tener un proceso de selección, de postulación y de elección objetivo en términos de cumplimiento de la ley y de los mandatos constitucionales de manera muy bien lograda. Pueden blindar los procesos y nuestra recomendación ha sido eso. Ustedes blinden los procesos, cumplan la ley, cumplan la norma constitucional, porque cualquier resbalón que tengan después vienen los procesos abajo. Entonces, lo que queda claro es que hay un momento en donde se termina el imperio de la ley y de la Constitución y queda solamente la conciencia de quien dice, bueno, yo voy a elegir a Sergio Pérez porque me lo mandan el del ICS y sus achichincles, o yo voy a seleccionar a Carlos Mencos porque es mi líder, es mi gallo. O sea, porque en realidad eligen postuladores para que vayan y los postulen. O sea, hay un proceso de financiamiento de elecciones gremiales para que lleguen los indicados, que son los que van a postular a los candidatos predeterminados. Así es. Y la otra situación es, en la medida que exijamos objetividad,
el uso de instrumentos objetivos. Va a ser muy difícil que los inidóneos pasen. Pero como hay componendas, cuando no hay suficiente transparencia, por ejemplo, qué casualidad que los 3 que tenían, en el caso de la Contraloría, los 3 que tenían votos en la comisión sacaron exactamente la misma nota. O sea, ahí se arreglaron, ni un punto exactamente. Entonces, digamos que ahí es la ética, ahí no es la ley, no es la norma, así Carmen, que no le Aida, echemos la culpa a la normativa. Tenemos que terminar totalmente de acuerdo con usted, y lo triste del caso es que con todo este proceso de las comisiones hay un gasto muy fuerte que se hace, pues teniendo este grupo reunido, y al final de cuentas, como dijo Mario, pues ya el arroz está cocido, ya se sabe quién llegará a estas comisiones. Mario, continuamos con la programación y ahora es momento de ir a las calles. Así es, María Montero ya está lista.